Hoy queremos cerrar un coloquio que ha tenido en su diversidad, en su interdisciplinariedad, el valor del debate, del diálogo argumentado. Y en este caso vamos a cerrar precisamente con una reflexión sobre esas potencias de la comunicación desde una visión interdisciplinar. Y precisamente cuando hablaba, y lo comentaremos durante el desarrollo de este conversatorio, dialogábamos off the record con nuestros invitados sobre lo complicado que efectivamente es invitar a un panel de comunicación, porque precisamente ha estado tan cerrado el campo que creemos que el tema de comunicación se limita a ciertas áreas que han sido monopolizadas de paso por agentes privados, por élites políticas, y ha sido interiorizado por sectores sociales tal vez sin mayor respuesta, pero también hay espacio, como lo he sostenido este año, tal vez las personas que me han escuchado, les pido perdón por ser repetitivo, hay espacio también para la esperanza, porque lo que la pandemia nos ha corroborado es que la comunicación tiene en sus territorios, en sus cuerpos y en sus formas de expresión otras potencias que yo siempre invito a no idealizarlas. No son mejores ni peores que el pasado, simplemente están en un momento clave de la sociedad, un momento en que podríamos apodar post pandemia y en el que estamos viendo que la revolución digital, en el que estamos viendo que los medios masivos de comunicación, pero en el que estamos viendo también que la expresión que también sale de la técnica o va más allá de la técnica, ha tomado un nuevo valor. Y hoy la reflexión central no es una reflexión a través del medio de comunicación. ¿Qué es lo que podemos hacer a través del medio de comunicación? No, sino la reflexión es la reflexión que podemos hacer sobre la comunicación desde la educación, sobre la comunicación desde el arte, sobre la comunicación desde el territorio. Y esta reflexión es muy importante y siempre tomaré como texto de referencia a Heidegger y su pregunta por la técnica. ¿Cuál es la esencia de la técnica? ¿Cuál es la esencia de lo que nosotros buscamos cuando producimos y pensamos la comunicación? Y ese es el motivo del panel del día de hoy para cerrar este homenaje a Jesús Martín Barbero, y vamos a estar en un diálogo fluido, en un diálogo de perspectivas, donde estaremos intercambiando experiencias con tres investigadores que me voy a permitir presentar el día de hoy. Muy bien, quiero primero saludar a Ana María Noguera Durán, doctora en Educación y Estudios Culturales en Brasil, hizo sus estudios doctorales, ya más adelante nos contará su experiencia también. Es licenciada en Artes Escénicas y con estudios en Comunicación Social, y esta combinación precisamente interdisciplinar nos ha permitido entender y comprender que Ana María nos puede hoy aportar unas claves y unas pistas para seguir explorando y desplazando esos estereotipos en los que de manera desafortunada los estudios de comunicación se han quedado únicamente en un requisito o en una actividad para presentar a veces de docentes o de investigadores como una actividad creativa en donde no se piensa la comunicación, sino más bien cierto asunto estético para que cualquier producción discursiva retóricamente se vea mucho mejor. Entonces, Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches a todos. Gracias, Jaime, por la presentación, por la acogida. Agradecida también de hacer parte. Siempre es muy bonito y muy interesante cuando nos invitan a compartir la palabra. Tras bambalinas estábamos conversando que estoy un poco nerviosa porque tal vez tengo otros referentes teóricos, conceptuales, prácticos, así, digamos, diferentes a los que el grupo que está aquí concluye, digamos, tienen como en común, pero también creo que eso va a ser lo rico y bueno en lo que pueda aportar a partir de la experiencia y la vivencia en la práctica como investigadora y artista, pues súper maravilloso. Soy doctora en educación en la línea de estudios culturales. En la área de concentración de estudios del cuerpo y la salud tenemos como un horizonte, pensar a partir del cuerpo, pensar otras preguntas a partir también del cuerpo, la corporalidad, otras metodologías para pensar eso. Como dijiste, soy licenciada en la Universidad Pedagógica Nacional.
y estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Central. No concluí, pero me parece muy interesante que otra vez los espacios nos lleven a seguirnos pensando la comunicación, que es un tema que siempre me gustó y que dejé también justo como con esas críticas. Entonces creo que el espacio va a ser bien rico para poder conversar. Saludo a mis colegas y bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Ana María, por tu presentación. Pasamos a saludar al profesor Pablo Gómez en esta alianza que también saludamos y que esperamos, o bueno, siempre ha rendido frutos entre la Universidad Distrital y la Universidad Santo Tomás, donde han habido muchos proyectos en la última década y estamos en este proceso de pandemia también reencontrándonos y explorando nuevos caminos también con otras experiencias. Pablo Gómez es comunicador social, doctor en antropología y etnógrafo y es profesor de la carrera de comunicación social en la Universidad Santo Tomás. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, Ana María, Freddy, bueno, a todo el equipo que hace posible esto. No, qué rico es un final de jornada dialogando. No, efectivamente, no, y Ana María, no, te cuento que vamos a estar más cercano de lo que crees porque te das cuenta, los comunicadores nos gusta más bien de una formación posgradual, más bien interdisciplinaria, entonces uno empieza ahí como a poner en diálogo una serie de marcos, bueno, teóricos, epistemológicos, y en última la comunicación no le pertenece a nadie, entonces no, Jaime, encantado como siempre estar por acá, conversando bien sabroso y bueno, ahorita más tarde entraremos en materia, muchas gracias y además, mira lo bonito, estamos multimediáticos pues, porque estamos en Facebook, yo aquí hice un experimento y estamos en Instagram de nuestra facultad, entonces mejor dicho aquí diálogo es lo que hay. Diálogo es lo que hay, así es, Pablo, muchas gracias. Y finalmente saludamos a Freddy Reyes, doctor en ciencias sociales, magíster en literatura y comunicador social, docente de la Universidad Santo Tomás y quien también tiene una gran experiencia precisamente en anclar estos diálogos de la comunicación a la construcción de memoria, a pensar los territorios y precisamente a deconstruir este concepto que de manera desafortunada en Colombia ha sido sometido al estereotipo y tal vez a cierta visión despectiva de otras áreas de las ciencias sociales. Muy buenas noches, Freddy. Freddy está ahí. Bueno, está congelado y se fue. Cosas de la comunicación, Jaime. Cosas de la comunicación. Bueno, mientras Freddy ingresa, yo creo que nos estaba escuchando, creo que pues vamos a empezar con unos ejes temáticos que hemos planteado para conversarlos, para también repensar si la pregunta puede pensarse en otros términos, puede comprenderse desde otros caminos y otras claves. La primera pregunta en este cierre del coloquio, pues nos hemos preguntado en el grupo de profesores de la maestría en investigación social interdisciplinaria por precisamente los asuntos referentes a la construcción epistemológica de la comunicación. Si es posible pensar desde otros estatutos, si estamos precisamente en momentos en donde la comunicación pueda estar en otro tipo de trabajos, de investigaciones que diversifiquen su estatuto epistemológico, por supuesto. Entonces, la pregunta que quisiera hacerles a ustedes y desde las áreas que han trabajado es cómo pensar la comunicación más allá del estudio de lo más mediático o de la revolución tecnológica, que han sido casi que los dos cánones bajo los que se ha trabajado el tema de la comunicación. ¿Cómo ven ustedes este tema antes de empezar? Freddy, ¿me escuchas? Sí. Freddy, creo que... ¿Aló, Freddy? Hola. Sí, Jaime, mil disculpas. No te preocupes. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, buenas noches. No, sí. Hola, bueno, muy buenas noches a todos, a Jaime, a Ana María, a Pablo, cierto, por esta invitación. No, tengo problemas con la red, está muy intermitente, cierto, entonces muy concreto, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, atento porque veo que ya entraron en materia y no quiero que se pierda un poco la dinámica. Estábamos Muchas gracias, Jaime. tranquilo que estábamos entrando en materia. Entonces, Pablo,
Empecemos contigo de cómo ves ese tema. Pues la metodología es que conversemos, que dialoguemos. No, pues no vamos a establecer un tiempo límite de intervenciones, sino pues cada uno puede hacer uso de la palabra y de replicar en comentario de su colega para darnos un orden, pero no tan estructurado. Adelante. Bueno, no, gracias, Jaime. No, yo diría que, bueno, esa es una pregunta súper compleja, pero como para poner unos puntos muy concretos, yo diría que lo primero es que hay que rescatar que la comunicación se debe estudiar a partir de espacios de encuentro, puntos. En el momento en que dos subjetividades o más se están encontrando y ocurre un intercambio simbólico de muchas maneras, desde ahí ya tenemos que empezar a estudiar la comunicación. De hecho, en una de mis clases hay un autor que me gusta ponerlos a leer mucho que se llama Robert Craig, que el tipo lo que hace básicamente es decir, mire, empecemos nuevamente por estudiar la comunicación interpersonal. Cuando dos personas, por ejemplo, entran en conflicto, hombre, ver cómo incluso muchas tradiciones que por lo general las hemos dejado separadas, empiezan de pronto a dialogar en lo que él llama un metamodelo. Entonces, de pronto, Jaime y yo estamos, no sé, debatiendo. Hay asuntos retóricos, semióticos, socioculturales, teórico-críticos, que entran en juego en ese intercambio semiótico, y ahí no hemos tocado para nada ni la prensa, ni la radio, ni la televisión, ni las nuevas tecnologías. El segundo punto, yo creo que es como refundar un poco los campos. ¿Por qué? Porque digamos que en la segunda parte del siglo XX, cuando surgió esa cosa que se llama la comunicación para el desarrollo y el cambio social, fue muy bonito, pero entró en contradicción, porque fue como, venga, critiquemos el modelo anglosajón, desarrollista, instrumentalista, pero como que a lo que le apostaba es, bueno, trabajemos con la gente, trabajemos en la pedagogía popular, por ejemplo, muy Paulo Freire y toda esta camada de pensadores latinoamericanos, pero rescatemos cómo ellos pueden hacer sus propios medios de comunicación. Y aunque eso fue algo muy lindo y sigue siendo algo que, verdad, hay que seguir estudiando en el campo, siempre entramos en esa contradicción. Siempre decimos, no, la comunicación va más allá de lo mediático o lo instrumental, pero cuando un proyecto de investigación o de aula en comunicación no incluye algún tipo de producción mediática, como que sentimos que no es de la comunicación. Entonces nos da miedo porque decimos, ay, pero es que hay antropólogos, hay trabajadores sociales, hay artistas, hay literatos, entonces, pero es refundar el campo y ver que, y termino con una frase muy bonita de Michel Serres, un filósofo de la comunicación francés, y es que dice, la comunicación es la epistemología porque es la que permite precisamente que diferentes campos entren en diálogos, y en esas contradicciones encontramos la flexibilidad del pensamiento. Yo aportaría esas tres cositas por ahora, Jaime, para refundar la comunicación más allá de los medios. Interesante. Ana María, adelante. Bueno, pues como comencé diciéndolo, no soy comunicadora, no, me siento un poco así también como grosera de pensar qué es lo que le puede faltar o cómo puede transformarse, pensando en términos epistemológicos, que es cierto que son esos fundamentos, esos métodos, esas formas filosóficas en que pensamos con el poco conocimiento que tengo en la comunicación. También, digamos que me aproximo a eso que habla Pablo, de la posibilidad del encuentro. Yo creo que inclusive la mayoría de las áreas de conocimiento en este momento nos llaman al encuentro, nos llaman a volver a repensarnos ya no en una posición vertical ni horizontal, sino en una posición circular, en la que volvamos a pensar la acción política de lo que tiene nuestras materias de acciones, en este campo la comunicación. Yo también pienso junto con Pablo que efectivamente la comunicación está asociada con los medios masivos, con la tecnología, porque es ese el poder y el potencial que tiene. Pero entonces lo que a mí me parece que digamos sí está un poco cerrado, lo que a mí también me alejó, trayendo la experiencia mismo, es digamos como la lejanía entre el movimiento social, entre la población, entre la educación, entre el arte, ¿no? Como, digamos, el encierro en esos campos tecnológicos, en lo que podemos mostrar, nos genera también una barrera con el otro, que es el que está construyendo la realidad, el suceso, el acontecimiento. Entonces viene también una preocupación, y decía Pablo, bueno, viene el momento de Pablo Freire, otros pensadores bonitos, que en algún momento nos descuidamos históricamente porque entramos en algo que llamamos de posmodernidad, y creyéndonos posmodernos, yo hablo comillas porque no me caso muy bien con la idea de somos posmodernos,
soy más cercana a lo que planteaba Latour sobre jamás fuimos modernos. Entonces desde ahí ya es más difícil comenzar a hablar. Pero entonces, yo creo que estos autores como Pablo Freire, que los dejamos atrás, vuelven a llamarnos porque necesitamos de nuevo una potencia o volver a escuchar la cultura popular, traer la cultura popular, traer el movimiento social también a interagir, disculpen, estoy misturando el portugués y el español de una manera horrorosa, pero sí en la necesidad de estar interactuando entre esos campos más tecnológicos, pero también en ese movimiento educativo, de movimiento social, de articulaciones. Sobre todo yo veo la articulación, una palabra importantísima, y eso también fue algo que nos vino a traer, digamos, Jesús Martín Barbero con el concepto. Yo no lo conozco muy bien, no lo he explorado, pero me gusta el concepto de mediación, me gusta incluirme también como una intelectual mediadora, reconociendo ese lugar, no como un lugar en el que me paro encima, sino en la posibilidad en que podemos articular, generar espacios, digamos, desde ahí, beatrizarlo también, ¿no? Ella tiene un texto, ahorita se me va el nombre, escenas de la vida posmoderna, que también nos pone a pensar el cotidiano y esa crítica a ese cierre que tuvo la comunicación y el poder que tiene también, digamos, la televisión para educarnos y cómo nos alejamos los intelectuales en esos espacios, porque entonces la criticamos tanto, pero no intervenimos dentro. Bueno, sería como eso que estaba pensando ahorita, no sé, vamos conversando. Bien, muy bien, en ese sentido creo que ya tenemos un hilo conductor y es que ustedes están retomando y rescatando, pidiendo rescatar el tema de la comunicación personal, del principio básico de la comunicación, que es la interacción. ¿Sí? Ese es un principio que creo que con el tema tecnológico y el tema más mediático se ha perdido un poco, aun cuando Pablo también nos dice que cuando no vinculamos algo como que tenga audio, video o multimedia, como que el asunto nos deja de parecer comunicación. Y entonces ahí llega la pregunta también de Ana María sobre la mediación, ¿cierto? Porque la mediación incluso Barbero no la plantea únicamente como un tema de comunicación, sino lo plantea más desde el ámbito de esa cultura popular que nos hemos olvidado. Pero aquí como en una pregunta que se llamaría 1.1, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que el tema que ha sido el tema de moda, ¿sí? El tema de furor, ¿ustedes creen que el tema pandémico nos hizo devolvernos a pensar en eso, en la comunicación personal, en volver a ese principio tal vez de tanto estar conectados, nos dimos cuenta que estábamos desconectados como seres humanos? No sé quién quiera, Ana o Pablo, intervenir. No, inmediatamente no, perdona, de hecho, pues yo recuerdo que hace un poquito más de un año, precisamente estábamos lanzando un libro tuyo, Jaime, precisamente de todas estas sombras en el encierro. Hace poquito yo tuve la oportunidad de evaluar otro que sacó la Uninorte, digamos un poquito similar, y es muy lindo porque hay poetas, literatos, cuentistas, y la tendencia es exactamente la misma, es el volver a encontrarnos, no solamente por aquello que se fracturó a nivel familiar o en las relaciones laborales, sino el volver a dejarnos sorprender de ciertos detalles que pronto antes pasaban desapercibidos. Entonces, no, efectivamente, para mí la pandemia sí ha sido una confrontación, sana o insana, eso dependerá pues de la subjetividad de cada cual, pero evidentemente sí nos pone a pensar en que la comunicación efectivamente tiene como eje central, insistimos, la posibilidad de encuentro y de intercambio y de, pues, al igual, me ocurre igual que con Ana María, hay palabras que a veces me rayan, pero por el argot, digamos, como que nos tiene que volver a humanizar, o sea, tenemos que volver a entrar. De hecho, hay un término muy bello que se llama las humanidades digitales, o sea, como que sí, todo esto hace parte porque pues también el intercambio de sentidos ocurre, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Y estamos mediados por las pantallas, por la virtualidad, por el metaverso, pues como ahora está tan en tendencia, pero evidentemente aquí lo bonito es como volver a recuperar esos principios que en algún momento dijimos es lo que nos hace realmente ser humanos. Y desde ahí es que, claro, para mí la pandemia sí ha sido un escenario que nos sacude un poquito para ello.
Con Ana, la adelante. pregunta de Jaime, me acordé de un texto cuando comenzó la pandemia que escribía Rita Segato, hablando de cómo la distancia, en la pandemia hablamos, decíamos cómo es, no me acuerdo muy bien, pero ella decía, es un equívoco pensar que la distancia física no es una distancia social. Y a mí eso me llegó muy al corazón porque me parece que intentamos reemplazar, volvemos al tema de las tecnologías, ¿no? Entonces estamos aquí juntos, creamos un entorno social, pero perdemos algo, ganamos, porque siempre todo perdemos y ganamos. Ganamos la posibilidad de estar en diferentes lugares, de compartir una palabra, de hacer digamos, el encuentro, pero el ritual que nos da la presencia, no tenemos cómo reemplazarlo en esas pantallas. Salirnos a tomar la cerveza después de hablar hoy sabroso no lo vamos a poder hacer, por ejemplo. Y eso hace parte del ritual, el ritual del silencio. Eso también nos puso a pensar cómo estamos extremadamente colonizados en nuestras prácticas de encuentro. ¿Por qué? Si estuviéramos aquí con un grupo de indígenas, el momento del silencio, del gesto, del hacer una cantidad de cuestiones corporales, por más que queramos reeditarlas, recrearlas, es difícil hacerlo, lo estamos haciendo, esto nos llevó y nos forzó a intentar hacerlo, pero no lo reemplazamos, entonces sí creamos una distancia social. Estamos creando unas herramientas para intentar hacerle un tejido a esa distancia social, pero efectivamente sí hubo. Y vamos a demorar bastante tiempo otra vez para curar, digamos, como esas heridas que nos van quedando. Yo creo que la comunicación social en este momento tiene un papel súper importante porque es la que nos está también mediando para que esto acontezca, para que esto suceda. Van a ser, digamos, los pioneros en llevarnos a esto. Tienen que ser personas muy sensibles y también muy articuladas a diferentes campos para poder comprender. Entonces estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del símbolo, estamos hablando del ritual, estamos hablando de los aspectos tecnológicos, de todo lo que nos, digamos, nos pone de reto esta pandemia, porque no ha pasado también, y eso es como hablar también del posconflicto en Colombia. Parece que hablamos de cuestiones que ya pasaron, pero que todavía están latentes. No, ni siquiera podemos hablar del pasado, estamos hablando de un presente en construcción. Entonces, bueno, eso es como lo porque es un tema también, van abriéndose el 1.1.2. Se va abriendo el trabajo y suelo moderar con preguntas sorpresa para... me hubiera ido bien de periodista porque los periodistas hacen entrevistas en donde ya el entrevistado sabe qué va a responder y entonces se perdió la capacidad de sorpresa. No, pero es muy interesante porque estamos hablando de otro elemento de la comunicación que nos va a llevar al segundo punto en donde quería tener este diálogo con ustedes, y es el tema precisamente del ritual. O sea, ¿dónde está la capacidad de diferenciación entre lo virtual y lo presencial? Tal vez está en la nostalgia de la reunión y el procedimiento, o tal vez del encontrarnos, ¿cierto? Del poder tener esa capacidad proxémica y kinésica de interlocutar de otras maneras, que también el no decir dice mucho, o a veces dice mucho más que el acto verbal. Y precisamente creo que la pandemia nos llevó a una hiperverbalización, y la hiperverbalización también nos va dejando muchas preguntas de no tanto lo que decimos, sino lo que estamos ocultando. Yo esta parte del ritual no la había tenido tan clara dentro de mis análisis, y me parece que es muy interesante volver a eso. Hemos perdido el ritual, hemos perdido la capacidad de sorprendernos, y estamos volviendo a unos orígenes de la comunicación, claro que de acuerdo a lo que nos dice Pablo, ¿no? Sin idealizar, no es que nos reinventamos, nos volvimos más solidarios. No, yo ahorita ya en Bogotá estoy saliendo y el tráfico está igual, la intolerancia igual, pero sí yo creo que hay una necesaria reflexión que tenemos que promover de cómo estamos humanizando la comunicación y cómo estamos humanizando nuestros procesos de acercarnos al otro y de entendernos también desde ese concepto que ha sido, pues, de pronto banalizado, pero que no deja de ser importante, la otredad. Adelante, Pablo. No, es que me encantó cómo lo introdujo Ana María, y es que mira que el ritual es es una categoría muy bella, y los comunicadores, yo por lo menos en mis clases la rescato mucho, porque además se relaciona con dos, que estoy seguro que a Ana María también le van a gustar. El performance
pero que Víctor Turner va a denominar el drama social. Y esto lo explico muy rápido, así como el ritual, pensemos en un ritual de paso, típico, paso de la niña a la mujer adulta, que hay una separación, hay una crisis, hay una serie de dispositivos de la cultura que aplican sobre esta niña que por ahora ya deja de ser niña, todavía no es adulta, hasta que sale de ese encierro, retorna, pero no es la misma. Eso es a lo que va a tomar Víctor Turner, va a llamar drama social. Pensemos en las marchas, pensemos en el descontento social. Son grandes performances, son grandes dramas sociales porque generan momentos críticos y cuando retornamos se supone que ya no somos la misma sociedad de antes. Entonces el ritual nos recuerda que somos procesuales, que esto cambia constantemente. Y de hecho viene de los modelos críticos que qué comparación tan fea, pero digamos cuando uno mira la persona que le da COVID o cuando la humanidad vive el COVID, fíjense que es lo mismo. Se entra en un momento de crisis como el que entra lastimosamente a una UCI, llega un momento en que ya no está como, o sea, ya no es el sano de antes, pues bueno, cuando queda ahí, queda en fase liminal, hasta que retorna. Cuando retorna no es el mismo, y no hablo solo a nivel médico, hablo a nivel social. Lo mismo nos está pasando como sociedad, o sea, ese retorno, una nueva normalidad, hay que verlo, pero es muy comunicativo, porque precisamente es crítico. Uno ve aparentemente que todo regresó, pero no, yo no sé, si uno tiene un ojo crítico y va a Transmilenio, Transmilenio no es el mismo. Los centros comerciales no son los mismos, el cuerpo ha cambiado, o sea, ya como que somos los rostros ocultos, nos vemos raros, algunos no, pero algunos sí hemos quedado, pues, y yo y acepto que soy un poco neurótico, como no te me acerques, es decir, el cuerpo, el latino que es tan de invadir el espacio personal, estamos transformándonos, por lo menos en las zonas metropolitanas. Y a nivel periodístico ocurre algo horroroso y es que los profesionales muchas veces no están capacitados para afrontar eso en los medios de comunicación. Es sorprendente, por ejemplo, ver cómo, por ejemplo, si las comunidades indígenas como las del Cauca, que, vino la minga, no, es que a nosotros no nos da COVID y no nos preocupa eso porque nuestros médicos tradicionales, y hay toda una narrativa, una representación, y a veces, bueno, ciertos periodistas toman eso como con una cierta sorna, y es porque precisamente nos quedamos en el modelo mediático que cuando a los profesionales en los medios les toca afrontar el mundo con estas categorizaciones, uy, estamos quedando muy desarmados. Por eso sí es importante, y es verdad, el ritual es lo que en últimas de verdad separa mucho al ser humano, pues simbólico, de otras especies, y es lo que, y además, pienso que como además se nos ha salido un poco esta mentalidad un poco apocalíptica, ¿no? Fíjense que nos volvemos a ver estas series de Netflix que muestran un mundo por allá distópico, ojalá, donde el medio ambiente está vuelto nada, donde los zombies gobiernan, pero eso tiene mucho sentido, Jaime, o sea, tiene mucho sentido. La gente está proyectando ahí simbólicamente otros arquetipos y otras formas de encuentro que incluso fíjense que el guiño ojo es, oiga, rescatemos cositas que entre comillas son por allá del mundo antiguo. O sea, comer sano, el intercambio sano, por ahí he visto ya dinámicas de trueque, o sea, es una cuestión como que entre la tecnología que estamos obligados a interactuar con ella, pero a veces como rescatar otra vez esa comunicación elemental. Eso también es una convulsión muy bonita de esta época. Interesante. Ana María, ¿quieres agregar algo? Sí, escuchando a Pablo, pensaba justo cómo aparentemente volvimos, pero nuestras prácticas cambiaron. Y tenemos que tener una mirada atenta también. Yo pienso que este es un momento de apreciar el ritual en la transformación, como una experiencia también que nos transforma y nos deja de una manera diferente a lo que éramos. Pero eso diferente a lo que éramos es lo que tenemos que pensar también como a comprender sin idealizar, sin pensar que es mejor o que es peor, pero sí, ¿cómo decirlo de esta manera? Es que para mí no hay nada oculto, Jaime. Tú decías ahorita de lo oculto, yo creo que dentro del ritual o dentro de las prácticas no es, no, o por lo menos yo soy muy Foucaultiana en esa perspectiva. Para mí no hay nada oculto, está todo ahí, no hay nada detrás de la cortina, sino es de cómo lo interpretamos, cómo lo estamos observando, que no es lo que la gente se está callando, sino lo que se está transformando en la gente. ¿Qué es lo que nos deja el luto?
que nos deja la pérdida, que nos deja, a ver, porque perdimos un tiempo de nuestra vida guardados en las casas, perdimos nuestros familiares, perdimos el trabajo, ganamos otras cosas. Entonces no es nada oculto, eso no es que lo estamos escondiendo, sino es que se nos está transformando. Y como también quienes están formándose, digamos, en esos campos de la comunicación, de la educación, de la sociología, de la antropología, de las humanidades, cómo nos aproximamos a esos fenómenos de transformación. Y en este lugar hay algo que tenemos que realmente dejar la idealización, y es el cuerpo materia presente, y es también los medios tecnológicos haciendo ese continuo diálogo. O sea, yo creo que la crítica de que esto era lo mejor y que eso está, por lo menos en mi vida, yo era aquella que estaba siempre a favor de lo presencial, y todas mis investigaciones y demás eran la presencia y el presente, y cómo las otras tipos de investigaciones no sirven para nada, porque es en el encuentro que nos fundamentamos y es en el encuentro físico. Y llega una pandemia y me transforma todo lo que tenía y me obliga a tener que articularme de nuevo con esas tecnologías y decirle, bueno, ¿cómo le hacemos? Que estamos transformándonos nosotros de una manera crítica, que ese pensamiento crítico al presente, eso que hablabas de Turner, es el performar no es otra cosa que el actuar, del performar, de estar en el movimiento constante. Y ese movimiento constante, cómo genera también la acción en masa, ¿no? Como el hecho de acción llama, la acción llama al movimiento. Más o menos era un poco sobre eso que me dejó pensando en las charlas de ustedes. No sé si hace sentido, si no me perdonen. No, Ana María siempre me recuerda cuando alguien dice, no, es que yo no sé si jugar. Entonces, así juega y termina jugando y termina teniendo la destreza en el arte. Y por supuesto que lo que nos has dado aquí han sido unos elementos muy interesantes de diálogo, y creo que fundamenta mucho más esta idea de que la comunicación, y ya Pablo pone en cuestión precisamente esta tesis que lanzaba de si de pronto no volvimos iguales a la calle, y ustedes dos hacen esa retro de decir, tal vez parece que volviéramos iguales, pero tocaría afinar un poco más la mirada, ¿no? De pronto nos toca poner nosotros lentes y empezar en que estos cambios de pronto serán silenciosos, no serán tan expresivos o mediáticos, y precisamente también lo que hablaba Ana María, cómo también esos tránsitos se están dando en un diálogo con la tecnología, ¿no? Cómo vamos a estar en temas presenciales también, pero cómo vamos a estar en ese metaverso dialogando, porque ya es una realidad, ¿no? Es una realidad la que estamos viviendo, pero es una realidad que todavía está restringida. O sea, la vida, lo que se llamaría la vida real, todavía está muy lejos de estos opciones o visualizaciones a través de un mundo de metaverso o realidad ampliada. O sea que en el caso por lo menos colombiano, y vamos a hablar más adelante de ello, todavía queda mucho que hacer en la vida cotidiana, en la vida real y en la vida urbana, donde efectivamente Pablo me invita también a que hay que estar mucho más atento de cómo está caminando la gente, como dice Ana María, de cómo estamos ritualizando, tal vez cómo hemos normalizado ciertos aspectos de nuestra vida que pueden llegar a tener unas consecuencias más adelante. Muy bien, vamos al segundo eje temático, hilando con lo que hemos venido hablando, y es precisamente desde sus estudios, ¿sí? Desde los estudios de Pablo en la antropología, de Ana con los temas de estudios culturales y artísticos, y siempre, y preguntaríamos, la pregunta ritual sería, ¿cuál es el aporte de la comunicación que les ha dejado sus estudios? Que puede ser una y la pueden contestar, pero quisiera más que pudiéramos entender cuáles podrían ser los aportes que desde la antropología, los cuerpos, el territorio, los estudios culturales, el arte, se le puede hacer a la comunicación para que crezca como campo epistemológico, ¿sí? ¿Cuáles serían esos aportes para que podamos recoger desde la comunicación ese auténtico diálogo interdisciplinar? Y yo tal vez ahorita diré también que la comunicación se podría aportar, ¿no? Adelante. Bueno, yo diría que, bueno, primero pues de pronto en una mini presentación, porque pues aquí soy un perfecto desconocido, no. Al principio Jaime le dijo, yo soy etnógrafo, o sea, me refiero es el gran campo metodológico en el que yo me he metido en la etnografía, que tiene como base muchas cosas, pero entre esas, algo que se ha perdido en la comunicación,
observar y participar, Jaime. El comunicador en formación y el comunicadora profesional, usted lo acaba de decir, es sobreverbalizar. Entonces, lo primero es que pensamos que si nosotros no entrevistamos en profundidad, no estamos adquiriendo los datos que necesitamos de análisis. Y yo a mis estudiantes y desde mis estudios, uno de los primeros aportes es, oiga, aprendamos a detectar la comunicación con esto, con el olfato, con el gusto, con el tacto. No todo es hablando y escuchando. Hay que, o sea, hemos dicho, es que hasta me acordé por allá, cuando yo estaba muy joven, mis amigos de la central decían que el famoso Rodrigo Argüello, semiólogo, los ponía, por ejemplo, ir a los moteles del centro de Bogotá. Bueno, y usted tiene que entender que para comprender hay una semiótica, no es solo ver, es oler, es escuchar, es espacializar con el cuerpo. Entonces yo diría que lo primero es como hacer de la etnografía de verdad un campo metodológico que le ayuda a los que se están formando en la comunicación a ver la interacción. Ve al frente del centro comercial, este que está en la 26, donde en un momento los tectónicos y los emos se reunían a hacer unas batallas simbólicas a punta del baile, porque unos bailan con los pies y otros con la mano, el Gran Estación. O sea, es aprender a diferenciar la vitrina del Only y la vitrina que está en el centro comercial andino, no solamente porque algo entre comillas sea gomelo y algo aparentemente popular, no. Es decir, es volver a recibir la comunicación desde los sentidos. Y ya pues temáticamente digamos que hay unas agendas en lo que ha sido construcción de paz, iniciativas de paz desde perspectivas étnicas y locales, pues de hecho aquí ya que lo permitieron, por eso hay librillos como este que ya se consiguen, que miren lo chistoso, Jaime, ya, miren que yo soy comunicador, pero la gente ve esto y dice, pero venga, pero eso, porque aquí no aparece un televisor, esta es una máscara del Carnaval del Perdón o el descontento social recién sacadito del horno, riesgos, juegos y espectáculos, ¿no? No sé si los que crecieron en los 80, 90, es como cuando decían rifas, juegos y espectáculos, y ese es el juego, el lenguaje. Pero el segundo aporte es eso, es aprender a mirar en las comunidades, aprender a ver en los territorios las maneras en que se interactúa para eso que se denomina armonización. Y se ha tratado, o hemos tratado, de generar una teoría de la armonización, que básicamente viene inicialmente de la música, porque la armonía realmente es de ese campo, pero armonización es otra cosa que hacer que varios elementos que en naturaleza son discordes entren precisamente en una sana conjunción. Y en últimas, esa es la paz. O sea, la paz no es que todo sea perfecto, sino la paz es la manera como constantemente estamos en conflicto y negociamos, pero cualificamos ese conflicto para que no nos extingamos como especie. Entonces, diría que desde los estudios, de la investigación neta, que ha sido muy también eso, con comunidades indígenas, comunidades locales, en tiempo reciente, combinando un poco también con reincorporados, o hacen parte de este proceso de reincorporación tan fundamental y que desde hace 5 años, pues, está desde la firma del Acuerdo de Paz. Tratamos es de comprender eso, la comunicación para la paz, haciéndonos una pregunta y es, oiga, ¿qué es lo que tenemos en nuestra cultura o en nuestra sociedad que nos permite vivir pacíficamente, armonizar los conflictos, en algunos casos con grandes ritualidades como el Carnaval del Perdón o Bexnaté en Sibundoy, y en otros momentos sencillamente entender, no sé, el rol de la tulpa, esto le puede encantar a Ana María, o sea, el fogón, ¿no? Ese fogón de 3 piedras en la cultura nasa, padre, madre e hijos, esta triada de nacimiento, vida, muerte que está ahí, y desde donde se forma la tradición, es la primera escuela de formación política y de gobierno y lo que garantiza, por ejemplo, la reproducción social. Entonces, y termino diciendo una cosa, es que a veces cuando yo estoy con los antropólogos me dicen, usted es muy comunicador, me dicen así, usted es como muy posmoderno, es una vaina ahí como flexible. Y cuando estoy con los comunicadores me dicen, pero venga, ¿dónde está la comunicación? Entonces, a veces no creas, uno es un poquito exiliado, uno vive en la liminalidad de ambos campos. A mí me pasó lo mismo cuando estudiaba comunicación en la central y ciencia política en la nacional. Entonces iba a ciencia política y me decían, no, es que usted es demasiado
privado, y entonces iba a la central y me decían, no, es que usted es demasiado público, o sea, no hay punto medio. Igualito, creo que en los diálogos interdisciplinarios son los mayores riesgos. Nos dicen demasiado en un lado y en demasiado en el otro. Ana María, y ya hago el esfuerzo de síntesis. No, me pasa lo mismo también. Cuando yo estudié comunicación, estaba también comenzando a estudiar artes escénicas y vivía en ese mismo contraste. Vivo en él todavía en eso, ¿no? Yo también trabajo bastante con la antropología, entonces, no, es que usted parece antropóloga, tal. Cuando estoy con los antropólogos, no, usted es muy artista. Y cuando estoy con los artistas, es que usted piensa como antropóloga. Entonces es complicado, pero entonces también es bonito, ¿no? Porque quiere decir que estamos buscando diferentes interacciones, no nos estamos quedando en que somos esto o que somos aquello. Y entonces, volviendo a la pregunta de Jaime, yo creo que eso ha sido lo más rico, digamos, en mi campo de estudio, que son los estudios culturales, que es la educación y es el arte, y es la posibilidad de caminar por diferentes disciplinas, no juntándoles y haciendo como decía Canclini, metiéndoles en la licuadora para hacer un mix de metodologías, sino para más bien ir construyendo una colcha en la que yo pueda ver lo que yo quiero analizar, construir desde diferentes perspectivas. Entonces a mí me encanta lo que trae Pablo Felipe a partir de esa búsqueda de la mirada, de afinar la mirada y los sentidos y las emociones. Y yo creo que esto no aplica solamente a la comunicación, sino que aplica a casi todos los campos y en esos procesos también tecnológicos que nos estamos volviendo y en esa intelectualización que está llegando en estos tiempos que tenemos más facilidad de conocimiento y tal. Y es que nos alejamos del conocimiento popular, nos alejamos del cuerpo, nos alejamos de los sentidos, de ver todo muy obvio. Entonces yo creo que eso es bien importante y algo que yo creo que están perdiendo mucho las nuevas generaciones, y es que dejamos de problematizar, dejamos de cuestionar, como que todo lo damos como por sentado, como que así es, entonces ya no nos rayamos, o no lo discutimos, o no lo sentimos, no lo leemos, no lo tocamos, no tenemos memoria, somos una sociedad de una memoria corta. No vivimos tan llenos de presente intensidades, de publicaciones en el Instagram, en todo, que entonces vivimos tan rápido que hemos perdido esa posibilidad de recordar. Y esa posibilidad de recordar también nos diferencia del resto de los animales. ¿No? Tenemos la posibilidad del ritual, del recuerdo, volvemos otra vez con lo del ritual, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta de Jaime, pensaba en lo colonizados que también estamos. Y eso fue algo que yo siento, muy ajena a los campos de la comunicación, pero yo creo que es evidente cuando vemos, por ejemplo, la mayoría de información que por lo menos consumimos en la televisión, en la radio, digamos, tradicional, que son los contenidos siempre con un alto grado de colonización y una perspectiva también muy blanca, muy patriarcal, ¿cierto? Cuando queremos buscar otro tipo de información, nos toca ir a los medios alternativos, que llamamos alternativos porque no son los hegemónicos, ¿no? Entonces, son los medios comunitarios que están haciendo la gente en los barrios populares, que están haciendo la gente en el Cauca, que están haciendo mis primos en los colegios, creando otros tipos de espacios alternativos de comunicación, pero son difíciles todavía, son escasos. Entonces yo creo que hay un alto lugar de acción que a veces, digamos, no sé cómo ven los profesores, Pablo, Andrés, Jaime, que están en la acción, que yo creo que todavía nos toca meterle candela a esos espacios. Me parece que vivimos todavía, y la pandemia también nos trajo eso, darnos cuenta de nuestro mundo tan colonizado, cuando vemos que no todos tenemos la posibilidad de comunicarnos igual por las redes, ni tenemos la verbalidad para comunicarnos, porque entonces esto también nos implica tener una cantidad de estructura lingüística para poder entrar en esos espacios. Necesitamos también tener unos recursos también intelectuales para más o menos podernos meter en estas redes, saber que es que el Moodle funciona tal. Entonces, esto nos genera una brecha cultural estratificada muy grande, la que tenemos que ser conscientes para continuar esos procesos comunicativos, pedagógicos y activistas. Más o menos por ahí. Muy bien, Ana María, y ya haré mi pregunta 2.2. Antes del esfuerzo de síntesis,
en el que ustedes nos convocan a la exploración de los sentidos, aprender a vivir con las comunidades, recordando también al profesor Rodrigo Argüello, quien tuve la fortuna de tenerlo como docente en la materia de semiótica, y precisamente estos ejercicios al que él nos convocaba, y que en ese momento con 17 años pues era toda una revolución de lo que pues uno venía haciendo en la tarea canónica y de hacer el ensayo, el resumen. Recuerdo bien que el profesor Rodrigo Argüello nunca nos sacó notas, y un día nos dijo que esto no era una plaza de mercado y sacaba la nota que se le daba la gana. Y por supuesto fue la materia una de las materias en la que más aprendimos, precisamente por enseñarnos a tener esos otras miradas de abordar la semiótica como un campo que dialoga de manera directa con la comunicación. Y creo que Ana María toca un punto que se articula con lo que Pablo ha dicho y que también me ha preocupado en el último tiempo, el régimen de la obviedad. Creo que estamos dando por obvio, por normalizados e interiorizados ciertos comportamientos que, si nos vamos más allá de lo que es el tema de la comunicación y nos ubicamos en lo coyuntural, por ejemplo, hechos de corrupción como un plagio de una tesis de maestría, ya lo vamos normalizando en la sociedad, pasa por los filtros de la comunicación, del escándalo, de la polémica, pero nunca de la reflexión. Y eso es un punto muy interesante, y hemos dejado de problematizar dentro de la comunicación. Las interacciones se nos van haciendo tan normales, incluso de manera autocrítica, como yo acabo de decir, que bueno, sale uno atrás, miren, listo, esto volvió a ser normal, pero nos falta seguir afinando esa mirada. Y yo quiero hacerles esa pregunta a ustedes, si, bueno, hacemos esa crítica sobre el tema de los sentidos, de seguir mirando lo popular, de dudar, como diría Nietzsche, frente a lo obvio, y de rumiar. ¿No será también que en la academia hemos caído también frente a rendirnos, o más bien ser sumisos ante ese estatuto de la obviedad, sabiendo que, por ejemplo, lo que decía Pablo, es muy difícil que un estudiante pueda presentar una tesis distinta al canon metodológico, porque tiene que hacer la estructura de la entrevista a profundidad, tiene que hacer el cuestionario? Hay algo que yo detesto en la vida, y es cuando llegan los correos todos los días de los estudiantes a toda la universidad: por favor, llénenme en esa encuesta que es para una tesis. O sea, eso me parece horrible. O sea, se le está dando más vía al instrumento que al para qué del instrumento. Vamos y entrevistamos a las comunidades de afán, ¿sí? Señor, denme una entrevista. Hemos perdido también la capacidad de pausar, de dialogar, de entrar en confianza, sino queremos solo sacar el dato, cosa que pues podríamos idealizar en estos momentos también, que es mi palabra preferida por estos meses, y decir, bueno, vamos a liberarnos de los estatutos también metodológicos. Pero nos estrellamos también, Pablo, Ana María, de ustedes que ya han estado en los temas doctorales, cuando también vamos a presentar nuestros trabajos y están en un molde que es muy difícil incorporar. Entonces, a veces, ¿cómo estudiamos los memes si tienen que ser por una tabla de Excel? Con un Excel, sí. ¿Cómo estudiamos las territorialidades si no es por un tema correlacional? No sé, Ana María, el tema de los cuerpos, ¿cómo lo metemos en un análisis de triangulación de variables? ¿Cómo hacemos también para zafarnos un poco de una visión que sea interdisciplinar, pero que tiene que estar conviviendo con estas limitaciones y estas restricciones a nivel investigativo? Bueno, entonces voy a tomar la palabra, ya que Pablo no habló. Hablábamos tras bambalinas de mis estudios, ¿no? De la performance. Cuando yo comencé, por ejemplo, a estudiar aquí en Brasil, y hablábamos de que en Brasil, de alguna manera, los doctorados o los posgrados son menos escolásticos, que creo que fue la palabra que dio Andrés o Jaime. Para mí son menos acartonados. Yo pienso y eso ha sido una ganancia muy bacana, muy interesante. El solo hecho de que nosotros aquí, digo nosotros, digamos, en el campo en que estoy, que podemos hablar en primera persona.
hay una mudanza gigante y parece muy simple. Porque es que soy yo la que lo hice, soy yo la que estoy viviendo, soy yo la que estoy con otros. Mi trabajo no es, el trabajo se hizo para tal y el trabajo no se hizo, lo hice yo, con mis sentimientos, con mis lágrimas, con mis pensamientos, con mis desplazamientos. Yo creo que Pablo en eso, que es etnógrafo, a mí me encanta la etnografía porque nos permite traer la narrativa, traer la vida, la intensidad del ser presente, del investigador. Y es que a veces la investigación se nos convierte, se nos olvida el objetivo de la investigación y se nos convierte en un requerimiento para algo. Y la vida también se vuelve un poco eso, ¿no? Entonces tenemos que estar cumpliendo un objetivo más que por qué tenemos un objetivo, que eso me parece así como importante ponerlo a pensar. También yo soy esperanzosa, no sé cómo están en este momento los procesos investigativos en Colombia, pero yo tengo esperanza porque estoy viendo que las cosas están transformándose. Cuando yo comencé a estudiar los estudios del cuerpo, era muy extraño, inclusive decir, no, es que soy investigadora del cuerpo, y una vez generaba así unas miradas terribles, ¿no? Y cuando yo les digo, no, es que yo soy investigadora del cuerpo como las prostitutas, como los chamanes, como los médicos, porque todos tenemos un objetivo a partir del cuerpo y eso es lo que nos moviliza, peor todavía. Cierto, era muy reciente, ahorita ya ustedes van a ver y hay una trayectoria, por ejemplo, en investigaciones del cuerpo, congresos, en Argentina está un movimiento fuertísimo, en México, en Nueva York, pero es algo muy reciente porque estamos trayendo otras preguntas. Entonces estamos preguntando cómo que habla un gesto, cómo podemos aprender de una práctica o del silencio y cómo le preguntamos al silencio. Cómo nos genera y es un trabajo grandísimo porque entonces ponernos no solo pasamos de la crítica a pensarnos cómo lo hacemos, que es un camello, pero es un camello que tenemos que comenzar a pensárnoslo, hacerlo, ¿no? Ya no queremos trabajar más con marcos de Excel, ni queremos trabajar con el cuestionario tal, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso nos pide otras ontologías también. Porque es muy fácil la crítica, o no es muy fácil la crítica, pero yo creo que en este momento estamos comenzando a elaborar de la crítica a la acción. Así los últimos 10 años ha sido una construcción de nuevas metodologías en investigación increíbles, en donde nos permitimos escribir de otras maneras. Escribir, por ejemplo, mi tesis está escrita a partir de una escritura performática, donde aquí me puedo dar el lujo de saltarme la página y meter una foto y meter un texto y una poesía y que la lágrima se sienta, porque a veces creímos que lo intelectual era vestirnos de tal manera, hablar de cierta manera, esos son los métodos que aprendimos a partir de una escuela tradicional, pero ahora estamos teniendo respeto por las personas con las que trabajamos. Sí, a mí eso también es importante. Yo creo que Pablo nos va a poder profundizar más, ¿no? A partir de ese giro de colonial, a partir del giro también estructural, ¿cómo ya cómo Sí. eso nos... Dale, Pablo. No, es que estoy tan de acuerdo que pensaba en ciertas contradicciones. La primera, claro, cuando Ana María dice que la gente critica, ¿y qué es esa vaina de los estudios del cuerpo? No, ¿qué es eso? Ah, bueno, pero es selfie, foto al plato de comida, foto en el espejo, yo haciendo gimnasio o poniéndome el jean. O sea, y eso, esa es la primera contradicción. La primera, Ana María, hace unos instantes hablaba, claro, los medios alternativos. Es que la academia también, como es un campo tan grande, Jaime y Ana María, es que ahora también incluso las revistas científicas hay que empezar a generar un movimiento de revistas o espacios alternativos. O sea, milagrosamente, MinCiencias, hasta hace unos meses, vino a integrar la producción artística y algunos productos de apropiación social del conocimiento, pues no le da mayor puntaje, pero al menos ya empiezan a decir, oiga, sí, es que hay unas narrativas que deben escapar de esa escritura canónica. No nos da puntaje una producción intelectual tal porque es artística, porque no es escrita. Entonces, no, pero es que, Ana María, mira que estamos hablando de, no, no, que hay que dialogar, hay que encontrarnos, hay que decolonizarnos. Y mira, les cuento una cosa de hecho me pasó hoy. Recibo un concepto de pares de un libro y rápidamente les cuento. Uno de los capítulos es escrito por un estudiante, bueno, ya egresada, le fue muy bien en su tesis, es una mujer indígena nasa, lideresa de allá de Tierra Adentro. Ella hace una tesis
desde su experiencia como mujer tejedora en una cosa muy bella que se llama la CRISAC, que básicamente significa algo así como el pensar bonito, pero es a partir de, hombre, metodologías que solamente están ahí para ser entendidas en ese contexto. Y pues ella empieza a hablar como yo, como mujer, como tejedora, y arma su narrativa. De verdad, a mí, yo que soy el compilador y esa vaina, oigan, bacanísimo esto, y los padres, no, es que tiene que ser escrita en tercera persona, porque eso le quita, o sea, perdónenme, pero aquí me desahogo, pero, o sea, a ver, o sea, este es el momento en que la academia debe dejar de ser tan hipócrita. Exactamente, ¿no? Entonces estamos hablando de una inclusión, de una interdisciplinariedad, de tal, Sí. pero entonces necesitamos que el indígena se pinte la cara de blanco para poder participar de la convocatoria, para poder participar del evento, porque además nuestra capacidad, no tenemos la capacidad de comprender otras lenguas. El Estado tiene que estar obligado también a hablar nuestra lengua, no solamente nuestra lengua, ¿no? Sino nuestro léxico, nuestro intelecto. Es una hipocresía. Pero entonces es bacano, ¿no? Que de alguna manera estamos poniendo en tensión eso y ojalá con eso comencemos a generar otros espacios, como vos decías, en las revistas, en esos espacios que estamos construyendo. Pero, y Ana María, y es que cuando hablábamos y tú me decías, no, mira, que mi diálogo con la comunicación, yo estoy aterrado precisamente de los fundamentadores de la comunicación en las revistas científicas, en especial en España, donde hay pues un gran nicho de revistas científicas en temas de comunicación, y hay una revista de comunicación y educación que son solo tablas en Excel. O sea, no estamos renegando contra las tablas en Excel, ¿no? Por supuesto que las tablas en Excel son importantes. Lo que yo creo es que no tienen que volverse fundamentalistas. O sea, no me pueden dar la tabla de Excel como una obligación y no como una opción. A mí me encanta utilizar, por supuesto, programas informáticos para mis investigaciones, pero por supuesto que los temas de comunicación, de los rituales, de lo que dice Pablo, que me deja pensando, decimos el cuerpo, pero nos estamos tomando selfies. Ayer precisamente vi una experiencia increíble. Veía a mi suegro en el celular muy concentrado y riéndose. Entonces le dije que estaba observando y él es de Ramiriquí y en la comunidad de Ramiriquí hacen memes en torno a temas rurales. Nunca se me hubiera pasado a mí por la cabeza eso, porque obviamente uno va de incluyente y pluralista, pero la visión sigue siendo muy centralista, muy eurocentrista, muy metodológica, y había un meme de una abuelita una abuelita campesina haciendo pistola de abuelita, quiero visitarte en diciembre en el campo, y la abuelita haciendo el gesto de pistola. Eso me sorprendió y me lleva a que me lleva a una conclusión tal vez un poco triste, y es que lo que es susceptible de investigar en comunicación no es susceptible de publicarse en revistas científicas. Y eso me preocupa porque se nos está yendo la sociedad. O sea, nos quedamos en el indicador y estamos dejando la sociedad a un lado, mientras la sociedad nos dice, sí, sigan allá creyendo que el mundo es así, mientras pasan un montón de fenómenos. O sea, yo ayer me sentí muy mal porque nunca se me hubiera ocurrido que había una comunidad de memes en torno a temas de tierras rurales, en donde hay TikToks con situaciones que suceden en el mundo bucólico. Tal vez ustedes dirán, oiga, Jaime, pero usted está en la olla, y tal vez si estoy en la olla y me pone a reflexionar que estamos tal vez muy lejos, y eso cómo uno lo pasa a una revista, y pues tendrá que pasar por el filtro de la comunicación, del arte, de la expresión, bueno, qué sé yo. Y eso que Ana María también debe vivir, el tema que no es categorizado en los temas de performance, en los puntos de evaluación o en los sistemas de medición, que en los estudios culturales y artísticos sí que se sufre más ahí en ese ámbito. Yo quería decir así, que tal vez, ¿cómo decirlo? Es muy lento y son pocos los espacios, pero se están creando. Y ahí es cuando yo digo que nosotros también, como intelectuales mediadores, nos toca pujar, en un portuñol horrible, nos toca como intentar también salirnos de la burbuja, ¿no? De lo obvio también. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay congresos a nivel latinoamericano, y que es que no me acuerdo si eran internacionales, no me acuerdo si era en México, en Argentina, la semana pasada estaba viendo congresos solamente de trabajos a partir de memes.
Yo tengo compañeros aquí que están haciendo tesis doctorales con memes y conozco un compañero que vive y trabaja en el Cauca con la comunidad, no son los NASA, con los países, Los MISAC. Con los MISAC. Los MISAC. Y ellos tienen una red de memes interna increíble. No, entonces eso es lo mismo que ahorita estábamos hablando, ¿no? No idealizamos, no quebramos, cómo nos articulamos y también tenemos, por ejemplo, impulsar otro movimiento intelectual en Colombia, sí, porque el hecho de que lo que hablábamos, lo que me decía Andrés, ¿no? Es que somos muy escolásticos todavía, yo no quiero criticar la academia en la que me formé, en la que soy muy orgullosa porque también somos increíbles, pero sí hay otros espacios que nos toca explorar y nos toca creer, así como lo hablábamos de los estudios del cuerpo, los estudios del performance son muy recientes. Y es ahí que tenemos que comenzar, porque es por ahí también que nos estamos educando. Finalmente, la vida sin memes se tornó aburrida. A mí me salva la vida un meme. Y están educando, están generando cultura, entonces nos toca también meternos ahí, es lo que está bien. Es la cultura popular, sí, es la cultura popular y es la cultura también intelectual que está creando otro tipo de educación, ¿no? El TikTok en español. Ayer un parcero me mostraba el TikTok y es un lugar, y hablábamos justamente, bueno, ¿para quién está dirigido el TikTok? ¿Quiénes asisten al TikTok? Adolescentes, jóvenes, trabajadores, digamos, operarios, por decirlo así. Entonces yo le decía, qué increíble, porque él es artista y yo le decía, pero ¿por qué estás en el TikTok? ¿Por qué estás perdiendo tiempo? Y me decía, pero es que es la posibilidad de coger mucho público en masa. Y entonces nosotros nos quedamos criticando el reggaetón, criticando el TikTok, criticando el Instagram, el meme, pero no nos abrimos a explorar la potencia que tienen esos espacios. Sí, totalmente de acuerdo. Y quisiera pasar en lo que hemos venido hablando, estas nuevas posibilidades que ustedes nos comentaran, pero bueno, antes de eso, de pasar al tercer eje temático, quiero saludar a Gisela, quien nos ha dejado 2 comentarios en el Facebook Live, diciéndonos: Gisela Ortiz, la saludamos, nos dice: los rituales recuerdan que las construcciones sociales son las que categorizan y diseñan el mundo, sin embargo, estamos en estados sociales líquidos. Hay una alta sensibilidad a encontrar belleza en lo cotidiano y transformarlo en extra cotidiano. Y Dayuris nos saluda desde Cuba. Muchas gracias, Dayuris, y pues seguimos aquí con nuestro diálogo. Gisela, muchas gracias por ese comentario que precisamente está aquí dialogando hoy en este panel de cierre de nuestro coloquio internacional de investigadores sociales. Hemos venido hablando precisamente de las posibilidades. Quiero que ustedes nos puedan comentar los trabajos precisamente de investigación que han realizado, ya sea desde el producto de su tema doctoral, desde lo que hacen también desde sus procesos activistas o académicos, que han venido realizando y cómo han ido tejiendo esa relación con lo que ustedes han dicho, con los sentidos, con el ritual, con las emociones, y ya ponerlo en un ejemplo concreto a través de su experiencia personal. Bueno, pues a ver, ahí sí, bueno, aquí uno se va lanzando el primero. Bueno, insisto, la agenda investigativa que en lo personal he estado desde hace unos años, hace un poquito variado, aunque con una misma línea. La más reciente, digamos que combina mucho lo que estamos haciendo, esa comunicación humana, cara a cara, que es necesaria, porque si hay algo que me enseñaron, por ejemplo, trabajos con comunidades indígenas, fue el siguiente. Hace muchos años, la primera vez haciendo mi tesis de maestría, que yo llegué, como llamo yo, el arsenal epistémico, ¿no? Entonces, la grabadora de periodista, el diario de campo, pues la mirada frunciendo el ceño intelectual. Un abuelo indígena literalmente me miró y me dijo: venga, Pablo, ¿y usted? Y cogió un tabaco así de grande. Me dice: ¿y usted ha fumado? Y yo nunca había fumado, pero traté de probar el cigarrillo un par de veces en el colegio y tosí como un desesperado y nunca fumé. Le dije: no. Me dijo: pero es que ¿sabe qué? Si usted no sabe lo que es el tabaco, usted nunca me va a entender. De ahí toda una historia, yo le he contado en varias, pues, de los textos o conferencias, y es que es verdad, o sea, aquello que no pasa por el cuerpo también es
que uno pierde la posibilidad del no aprender, ahí sí la epistemología pura, o sea, me refiero a epistemología grosso modo, reflexionar sobre cómo es que accedemos al conocimiento de los objetos de análisis, y si no, como investigadoras, no entendemos que nuestro cuerpo va más allá de los ojos y del oído, hay realidades que nunca vamos a tratar, por lo menos, de comprender en esto que se llama lo histórico hermenéutico. Y paso a lo otro, entonces las agendas efectivamente han sido con comunidades indígenas, eso, o sea, hacer mucha etnografía, observación participante. Venimos de 2 investigaciones, digamos, muy fuertes, esta recoge además un diálogo con varios colegas, pero efectivamente fueron las iniciativas de paz desde perspectivas étnicas, y en este caso hicimos una etnografía muy bella con los indígenas Kamsá del Putumayo para entender lo que colonialmente a ellos les impusieron como Carnaval del Perdón, pero que para ellos es el Bexnatel, el Día Grande de nuestra gente, que es una festividad bellísima que hay que irla y vivirla, o sea, a punta de documentos o a punta de Excel, pues, no, como dice, eso no se puede entender, hay que ir allá, hay que tomar yagé, hay que tomar chicha, hay que tejer con ellos unos, digamos, unas marañas que se hacen con unas hojas específicas que hacen parte de unas construcciones en las que después se pone un gallo que hay que ir a verlo y hay que ver cómo hay una misa en Kamsá, pero el cura le termina pidiendo perdón al gobernador del cabildo y este le echa las flores, es decir, esa es una de las agendas fuertes y entender cómo desde ahí se están construyendo paz, y paz no solamente desde ahorita, sino conjugando o armonizando pues una serie de conflictos históricos muy fuertes, por ejemplo en el caso de las misiones capuchinas. Y de manera más reciente, llevamos 3 años trabajando en el Cauca con la comunidad NASA en un tema muy bello, y es que efectivamente nos estamos encontrando, por ejemplo, cooperativas que nacen en el marco de la reincorporación económica de los acuerdos de paz, pero ¿qué nos interesa desde la parte comunicativa? Claro, el sentido, que sobre todo, y esto le va a cantar mucho a Ana María, las mujeres, porque son como las que más están ahí como formándolas, empoderándolas en un medio muy contradictorio, muy patriarcal, todavía muy machista, pero precisamente para que ellas desde ese ser mujer, digamos, ayuden a sanear un territorio, pues que obviamente históricamente fue violentado por la FARC y otros grupos armados, y ahí sí, yo sé que me va a contradecir, pero es darles también un poquito del conocimiento, intercambiar conocimiento para que ellas generen sus propias narrativas. Y curiosamente sí, han empezado a hacer podcasts, han empezado a hacer videos, han empezado a decir, venga, armamos un canal de YouTube. ¿Pero por qué? Porque tienen una cooperativa, también necesitan vender sus productos, tienen que posicionar la leche, los huevos, los chorizos de trucha, que entonces yo no sabía que eso existía, chorizos de trucha. Entonces ha sido un trabajo de verdad muy bello, como de escuela y o sea, como medio de transferencia y contratransferencia, y en ese ejercicio pedagógico, pues bueno, vamos encontrando agendas. Ya nos aprobaron un proyecto para el próximo año, vamos a trabajar o a profundizar en derechos de la mujer indígena. Entonces, eso han sido un poco, digamos, como las agendas, Jaime, pues sí, material algo chiquito para compartir por ahí lo hay, tú dirás en qué momento, pero chévere, porque me interesaba y lo hacíamos tras bambalinas con Ana María, chévere, porque aquí hay de cuerpo, o sea, también es ver cómo estas mujeres se autorrepresentan, eso es muy bello, porque ya ese indígena ya no es el colonial, o sea, no es el que pensamos que debe tener un vestido raro, un maquillaje raro, simplemente hablar raro, no, aquí es esta mujer indígena, joven, sí, rural, que te habla en Nazayúe, que tiene otros referentes, pero hombre, también se quiere maquillar como una mujer metropolitana y no tiene nada de malo. El joven quiere estar en la emisora comunitaria poniendo cumbias y decir soy una especie de DJ indígena, y eso no tiene nada de malo. O sea, el indígena no hay que dejarlo, pues, como decimos, consumiendo chicha, como moliendo maíz, descalzo y haciéndole rituales a la luna, que también los hay, obviamente, pero también están inmersos en la vida contemporánea, entonces también es muy bello. Y hablando de esas brechas, ¿no? Uno de los logros bien bonitos es que las hicimos participar, o las invitamos a participar de una convocatoria de MINTIC que mostró esas brechas de las que hablaba Ana María. Imagínense, uno deja de ser investigador y se vuelve como toda una cosa rara, porque a mí me confiaron sus claves de internet. Imagínense una niña y dijera, bien, te vamos a apoyar, la convocatoria está hecha para ti. Oh, bien, qué bien. Bueno, pero por favor, saca tu root. Tienes que estar bancarizada, por favor.
conectado con estas lógicas administrativas tan bobas, pero bueno, listo. Imagínense, ay, profe, ¿le puedo confiar mis cláusulas? Imagínense, pero ojo lo bonito, mire el ejercicio de confianza. La etnografía es un campo que los antropólogos tardíamente empezaron a reflexionar lo que implica políticamente, en relaciones de poder, pero también en relaciones de confianza. Entonces aquí pero bueno, lo bello es que hay un proceso muy bello y una de estas mujeres fue las que recibió el premio y al menos, además del orgullo, que es una cosa colectiva, bueno, sí, tiene un premio económico, son comunidades que podemos aquí hablar del desarrollo socialito, no, la plata también se necesita, o sea, estamos en el mundo capitalista, aquí de buenas intenciones no vivimos. Entonces son logros muy bonitos porque son narrativas que además de fortalecerlas a ellas, entonces uno dice, oye, pero ¿ahí por qué? ¿Eso que tiene que ver con la comunicación? Sí, y eso no es solo el ámbito de los psicólogos, ¿no? Ahí está la comunicación intracomunicativa, el que esta mujer se transforme, es un performance para ella, es una mujer insegura, con antecedentes de casi suicidio, de afrontar conflictos, y ella, ahí sí, en el buen término gringo, se empodera y muestra que hay otras opciones para aplicar en su territorio y en sus entornos de relaciones. Eso es comunicación. Y obviamente es la posibilidad de que, como eso sale por allá por Canal 3 y todo, bueno, los que vean Canal 3, una comunidad por allá en el Cauca, que nadie conoce, porque la gente escucha Cauca y se imagina es minga, coqueros y violencia pura piedra en la Panamericana, ¿no? Que en el Cauca están haciendo paz, están construyendo una paz muy bacana y ellos mismos construyen la historia, no tienen que llamar ni a Néstor Morales, ni a Vicky Ávila que les paren bolas, ellos pueden hacer sus medios de comunicación, pero mire la diferencia, primero vamos a esta comunicación, insistimos, cercana, humana, de la interactividad, y de pronto si vuelven a aparecer los medios de comunicación o esos ejercicios mediáticos, están cargados, tienen otra esencia, tienen otro ejercicio, entonces pues, eso es como lo que hemos venido trabajando últimamente. Y estoy seguro que ahí con Ana María podemos dialogar cosas muy bonitas porque se presta para ver el cuerpo como categoría. Sí, bueno, yo te escuchaba. No me he desaparecido. Sí, adelante. Estoy aquí cargando el computador. Tranquila, Ana, sigue. No, yo estaba pensando en las lejanías sociales porque yo creo que con Pablo podríamos tener para hablar un montón de cosas que se articulan, ¿no? Genial, así. No, además uno que habla después de que Pablo habla todo eso, es otra pregunta. Sí. Queda uno así, bueno, volviendo como a la pregunta, porque habría mucho que hablar y preguntar, pero creo que eso va a ser en otro espacio. A la pregunta de Jaime, de cómo, si me acuerdo, después de todo esto, porque mi cabeza quedó así. Tus trabajos, tu agenda. Mi trabajo, mi agenda. Bueno, yo más o menos, ¿qué he hecho? Yo, para articular todo esto que he venido hablando, del cuerpo, del arte, de los estudios culturales, de la problematización, he venido problematizando cómo se configura el cuerpo de las personas que viven dentro de los espacios de guerra y violencia en Colombia. Pero ¿cómo he hecho esto? He hecho esto a partir de otras preguntas, a partir del teatro, justamente, a partir de la práctica corporal. Entonces, preguntándome, no, digo, por lo menos yo quiero pensar que no lo obvio, sino metiéndome en la comunidad, estando en diferentes lugares así permeados de violencia en Colombia, adentro, compartiendo las clases de teatro, haciendo teatro, hablando con las personas, jugando, comiendo, sobre todo creando, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad, la creación para mí es una posibilidad donde nos conocemos, donde aprendemos, donde nos transformamos. O sea, hacer un pan, ¿no? El meternos al horno ya nos implica otra posibilidad de diálogo. Meternos en el horno corporal del teatro nos permite también dejar de ser los actores también que a veces dejamos, que construimos para los otros y tener otros tipos de conexiones con nosotros, ¿no? Con esos que le estamos compartiendo esos escenarios que son más íntimos, donde tenemos la posibilidad de volver a narrar, de reeditar nuestras historias, de inclusive de editar historias que no hemos tenido la posibilidad de procesar. Y esto es muy, muy importante también en nuestro contexto de violencia y guerra. Yo todavía, aunque le soy súper fan de la FAL, le he puesto todo. Felizmente nuestro presente se construye en medio de la violencia, porque no tenemos todavía garantías,
para hablar de que dejamos la guerra y que estamos en unos procesos, estamos con unos procesos de paz muy lentos. Entonces la pregunta, ¿cómo lo estoy haciendo? Digamos que mi apuesta ha sido a juntar diferentes metodologías, diferentes campos, junto a los campos de los estudios culturales, de los estudios del cuerpo, la antropología que es, sobre todo la antropología, como leo la violencia a partir de una lectura antropológica como un fenómeno social en que nos configura y nos produce de diferentes maneras y nos configura otras prácticas en cómo entendemos y nos aproximamos al mundo, pero procurando también a partir del teatro, y eso que nos traen los estudios del performance, y es la posibilidad de intervención y acción, ¿no? Que eso es bien bonito. Bueno, listo, a partir de las humanidades podemos de alguna manera diagnosticarnos, vernos cómo nos construimos, cómo nos transformamos. Eso que Pablo estaba diciendo, bueno, esos contextos de violencia, la gente cree que solamente vivimos de la violencia, del dolor, pero también nos estamos configurando en unas posibilidades de resistencia y unas sociedades que también sueñan, que tienen esperanzas, que tienen otras formas de estar escribiendo su presente. Entonces ahí yo que estoy, o cómo lo he elaborado, eso ya es más reciente, que es pensar en las prácticas de resistencia y cómo esas prácticas de resistencia se construyen a partir de las artes y específicamente a partir del teatro. Y no solamente por artistas o intelectuales, sino por las mismas víctimas y sobrevivientes del conflicto, o por los mismos indígenas, por las mismas personas, ¿no? Cómo nosotros estamos ahorita siendo espectadores de esas personas que están haciendo la historia y cómo estamos, como dice Pablo, les llevamos o les enseñamos o hacemos el trueque o compartimos saberes para poder potencializar esas nuevas narrativas. Necesitamos crear otras narrativas de lo que somos. No, dejar yo escuchaba a Pablo escribir en mi cuaderno, estamos rompiendo imaginarios, estamos quebrando estereotipos. Entonces yo creo que es por ahí que he vinculado como mis estudios, inclusive también comunicativos, ¿no? Ahora escuchándolos, estudié comunicación, no me formé, pero es algo que está súper latente y también lo cuestiono como por ejemplo la misma comunicación ha escondido, o ahí sí lo ha escondido o ha tapado con eufemismos fenómenos gravísimos en nuestra historia, como los falsos positivos, el mismo hecho de la guerra, duramos muchísimo tiempo y los medios de comunicación fueron partícipes de no hablar de la guerra, esconderlo tras el eufemismo del conflicto interno colombiano. Tuvimos que entrar en un proceso de paz para decir, ¡jue madre! Sí, hemos vivido 60 años en guerra. O entonces el eufemismo de los mal llamados falsos positivos, para no aceptar que son unos asesinatos por parte del ejército. Y entonces aparecían en los comerciales, en la televisión, todavía decimos falsos positivos y fue algo que nos crearon los medios de comunicación. Entonces es algo que yo tensiono a partir de mis estudios y que trabajo directamente, digamos, porque trabajo con las víctimas y sobre todo con las sobrevivientes, o trabajo con sobrevivientes de la Unión Patriótica, que son las que me llevan así a pensar, bueno, pero es que ¿cuánto tiempo nos hemos quedado callados? ¿Cuánto tiempo el noticiero nos vendió el cuento de que esto no, la Unión Patriótica hasta hace poco se reconoció como un genocidio? Nos escondían con otras palabras. Ahorita en febrero también yo trabajo con algunas madres de los mal llamados falsos positivos, con las madres de los chicos asesinados por el Ejército Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y hasta ahorita, en febrero, después de casi desde el 2006 hasta ahorita 2021, es que nos lo reconocen como unos asesinatos extrajudiciales. De resto lo llamábamos de otra manera. Y decíamos que eran 30 pelados, que luego eran 100, son 6.402 reconocidos hasta el momento. Entonces, como también esos estudios del cuerpo nos traen a pensar que esos pelados no son solamente una cifra, son una familia que perdió un hijo, una mamá que se enfermó, una familia que se desconfiguró. Sí, digamos que eso es lo que yo intento integrar en mis estudios, esa crítica, y yo creo que se articula todo esto que venimos hablando, ¿no? Cómo traemos el cuerpo, la educación corporal, cuando nos recordamos que no solamente somos un número, sino que somos un ser humano atravesado por una cantidad de historias, de memoria, de unas memorias fragmentadas. Cuando damos la posibilidad de reconocer que esa estudiante que te da la seña, la contraseña, está confiando en ti, o la señora con la que yo trabajo, las madres, está confiando de que yo estoy trayendo otra vez su hijo a la presencia, de que no es solamente un número de los 6.400. Y bueno, ya ahí me pongo un poco pesada porque es un algo que me llega así, me mueve el espíritu, No, me mueve bien, el muy cuerpo. bien.
Muy Es bien, que, esa es Jaime, la yo quiero pasión rescatar algo de con verdad la y que se es tiene que que hablar. Sí, dale, dale. no, es que Ana María lo chévere cuando uno la escucha es algo que también se ha perdido, es que la investigación no es Sí, algo aburrido, la academia, es que la gente piensa que academia es como una vaina mamona, harta, no, o sea, escucharla Tiene con ese que ponerle la piel entusiasmo, a uno de gallina y llorarla es y así, quererla, pero, y eso hablábamos de lo que decía Jaime al principio, ¿no? De que del objetivo de la investigación, a veces parece como un requisito, y eso nos falta. Yo creo que en Colombia también el hecho de ser tan acuadronados y las mismas metodologías tan cuadriculadas, como tan convencionales, nos alejan, en vez de meternos ahí, de meterle el cuerpo y el corazón a eso. no, y poniéndonos un poco nerdos, recordemos que eso que se llama por allá el círculo hermenéutico, que el sujeto y el objeto no están separados, no hay investigación buena si uno no se transforma. Y sí, como no, decimos con total. Freddy, que lastimosamente le cayó la red, Sí, y sí, él dice que tener agenda académica no es tener una agenda política, porque en últimas uno también busca, claro. así sea, incidir un poquito en la transformación de las relaciones de poder, así sea un Si no, no milímetro. tiene sentido. Exacto. No tienes, Entonces, muy chévere escuchar ese a apasionamiento, propósito, así es. a propósito, bueno, aquí entro en lo que se llamaría la mediación del diálogo que ha establecido Ana María y Pablo, en donde se han encontrado lugares comunes, y Pablo me hablaba de hacer un proyecto editorial, y cuando dialogábamos con Andrés del proyecto editorial, yo le decía a Andrés, quiero el proyecto editorial, pero que lo sintamos, que lo vivamos, porque muchas veces, o sea, y Andrés creo que en las palabras de cierre hará mención a ese tema también, que lo hemos dialogado mucho este año. eh, yo siento una frialdad también frente a este tipo de temas de los proyectos editoriales, no por tener lectores masivos, porque un libro siempre llega a alguien, siempre va a tener un lector, o sino que lo diga la señora Jennifer Arias, que alguien le debió leer su tesis y le descubrió el plagio. O sea, alguien siempre va a leer tu tesis o va a leer tu trabajo. Entonces, lo que siento cuando a veces publicamos un libro es que los profesores se han cerrado tanto a que es publicar el libro y ya, y dejan los libros tirados en las editoriales. Yo paso en muchas, creo que soy uno de los personajes más odiados en varias editoriales, porque yo molesto mucho con eso. O sea, digo, bueno, ¿dónde están los libros? O sea, pues repartámoslos, regalémoslos. Sí, ¿quién está para dar un libro? Y hoy la gente piensa que dar un libro es una cosa banal, y me sucedió una experiencia que, no sé, se normaliza tanto uno que pierde esa capacidad de sorpresa, como decía Ana. En una sesión presencial que tuvimos con los estudiantes de la Distrital, tenía unos libros de una publicación del año pasado, y me dio por hacer una rifa de esos libros, pero como por jugar, y lo veí como un acto banal. A los estudiantes les gustó, o sea, cogieron el libro y empezaron a publicar en sus historias el libro. ¿Sí? O sea, y muchas veces nosotros pasamos la idea del diálogo y de trabajar en los temas de comunicación, de interactuar, de no confundir el ritual con lo rutinario, y perdemos esa capacidad de emocionarnos como hablan ustedes dos. Yo creo que eso le ha faltado también mucho a la academia, volverse a emocionar y volverse a sorprender. Yo a veces con mis colegas yo sufro mucho porque publicamos un libro y todo el mundo va y lo esconde. Y yo digo, hombre, publíquelo en redes sociales. No, es que no utilizo Facebook. Bueno, en tu WhatsApp, publicáselo a alguien, dile a alguien que hiciste un trabajo que de pronto, pues, lo que dice Pablo y Ana María lo complementa, la transformación. A veces pensamos que con lo que investigamos no estamos transformando, y sí, yo sí creo que seguramente esas personas a las que Pablo ayudó con el tema del RUT, esas personas que trabajan con Ana María en los temas de teatro, ese trabajo que hace Ana María de retomar algún performance, de retomar algún poema de alguien, de un otro, eso transforma y eso genera en las personas esos cambios que a veces uno cree que no los está haciendo. Nosotros nos rutinizamos tanto que sacamos el libro y decimos, ay, bueno, sí, tan pesado que es sacar un proyecto editorial, que uno lo deja como que deja el libro ahí, y no le da curso a eso, al menos para que lo critiquen. Recientemente con Andrés, aquí nuestro moderador principal,
tuvimos la experiencia que estamos trabajando el tema precisamente de cómo se han reconfigurado los centros comerciales como nuevos espacios de comunicación post-COVID, y un profesor mexicano nos escribió insultándonos que no, que por qué lo habíamos citado así, que nosotros éramos, no sé, bueno, nos insultó, y yo me alegré mucho porque le dije gracias. ¿Alguien te leyó? Claro, alguien me leyó porque es muy difícil, o sea, pues por supuesto yo sé que mi mamá me felicita, pero porque ahí sí hay una subjetividad, hablando del círculo hermenéutico, una subjetividad ya está demasiado involucrada con el proceso, entonces no tiene la objetividad de hablar del tema, pero es importante que nos lean, que nos critiquen, que nos intervengan, y yo creo que dando mi respuesta ya para ir cerrando en el quinto eje temático que les voy a mencionar, había quedado mi pregunta de cuál, o mi respuesta más bien, de cuál era el aporte de la comunicación a las disciplinas que ustedes mismos, o sea, lo han dado. Voy a hacer aquí lo que se llamaría un acto de plagio diplomático. Y es que ustedes han dicho que la comunicación debe aportar a las disciplinas el tema del contacto y de la interacción. Y creo que la comunicación es una de las disciplinas que más compromiso tiene con una perspectiva de la esfera pública. Es que con la comunicación nos damos a la esfera pública, y la comunicación va en busca de las zonas privatizadas de la sociedad que han quedado por fuera de ese sentimiento público, ese sentimiento de nación que nunca nos ha podido convocar, sacar al indígena, sacar al afro, pero también sacar a los grupos que han estado al margen de la ley, a los que de pronto no están estandarizados como ciudadanos de primera clase dentro de estos estereotipos también que se han venido trabajando. Hay que también vincularlos a pensarnos de una manera menos solapada en lo público. Parece que nos comunicamos, pero somos una sociedad, como muy bien lo diría el maestro Gabriel Restrepo, sociólogo de la Nacional, somos una sociedad de los secretos. Y mientras sigamos siendo una sociedad de los secretos, estas obviedades van a quedar en otro tipo de violencias, que son las violencias de la familia, las violencias de la escuela, las violencias de esos escenarios que no nos encargamos de explicarnos, de comprenderlos, para que nos den razones de por qué somos como somos en la sociedad, ¿sí? Ayer vivimos otro fenómeno que discutí con varios colegas y estudiantes con el tema de los consejos de juventud. Que falta información y pedagogía, tal vez, pero aquí también tenemos que hacernos unas reflexiones. ¿Qué está pasando por el tema de la comunicación en los jóvenes? ¿Qué está pasando por el tema de la comunicación en los procesos políticos? ¿No estaremos también fallando como docentes? ¿No estaremos fallando en la escuela? ¿No estaremos fallando en la comunidad? ¿No estaremos fallando en el barrio? ¿No estaremos pensando que tal vez hasta la solución no sea un consejo de juventud, sino que sean otros los mecanismos en los que están participando los jóvenes? Tal vez. Entonces, tenemos que, la comunicación tiene que jugársela más hacia una perspectiva de lo público. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los medios de comunicación han hecho la operación contraria, han privatizado la información, la han vuelto un asunto corporativo y un asunto en el que yo ya no me estreso ni con RCN ni con Caracol, porque pues son empresas de información. Una empresa de información pues necesita generar lucro. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de depender cada vez menos de esos espacios y volver a esa dimensión en donde la comunicación tiene no solo un aspecto de lo público, sino, me arriesgo a decir una palabra mucho más fuerte. Creo que la comunicación es la disciplina que más cerca está con la ética. Y creo que esa idea deberíamos tratar de explorarla, potenciarla desde los cuerpos, desde los territorios y desde lo que ustedes han mencionado. Miren, me contagié de la emoción de Ana María y de Pablo, y también terminé ahí dando yo mi mini ponencia. Bien. Qué belleza, me gusta. Bueno, vamos entonces pues con el final, ya estamos acercándonos al cierre de nuestro panel. No queremos abusar de su generosidad, de su tiempo, y también de las personas que nos han estado aquí comentando y saludando desde distintas partes del país y del mundo también. Una de las ventajas que también tienen pues estos espacios digitales es que esto me ha venido sorprendiendo también en los últimos tiempos. La grabación queda ahí y vuelve, y después uno vuelve y ha aumentado el número de reproducciones.
para trabajos, tareas, al menos le comentan a uno, ay, yo lo vi por ahí, uno, no, pero eso yo ya lo hice hace mucho tiempo. Entonces también esta posibilidad de que quede la palabra también como memoria es importante para nosotros en este ejercicio. Finalmente, quisiera combinar las dos, bueno, ya lo hemos venido hablando de las posibilidades de la paz, del contexto del posacuerdo, pero quisiera interrogarlos en este punto final sobre los actores sociales que ustedes creen deberíamos vincular más a la reflexión sobre la comunicación, estando en un contexto de posacuerdo y en un país que todavía se reta entre sus múltiples violencias. ¿Qué otros actores deberíamos tener, convocar y decirles, venga, métanse a este cuento de la comunicación desde la perspectiva de lo público y de un diálogo, de una interacción y de volver a entendernos y a sorprendernos por el otro y por la novedad de lo que significa su discurso? ¿Cuáles creen que son esos actores en contexto de paz, en contexto de posacuerdo? Mira, yo quiero arrancar diciendo algo, perdón Ana María si me tomé la palabra, porque si hay algo que ahí inmediatamente me gustaría decir un par de cosas muy concretas. La primera es que la categoría actores sociales, ¿sabes por qué es complicada? Porque todos tenemos muchas adscripciones identitarias. Claro, yo puedo decirte, no, las feministas, no, los indígenas, no, los negros, no, los jóvenes, pero pues el joven puede ser facho, puede ser indígena, puede ser un joven artista, puede ser un joven Illuminati, o sea, pueden ser muchas cosas. Yo diría que, no sé si la categoría específica, pero todo actor, yo lo respondería así, que como dice Alejandro Grimson, históricamente ha sido marginado y no ha estado en el espacio de interlocución del Estado. Entonces, no es hacer una cosa, como dicen, simplemente mal llamada mamerta, no, pero la comunicación y estas agendas investigativas sí deben integrar a aquellos actores sociales que de pronto hace un tiempo no tenían los espacios de representación que mal, que bien hoy o los han logrado conseguir a punta de emancipación o porque se le han otorgado ciertos espacios. Hace poco Ana María hablaba de la UP, sí, duramos cuánto tiempo para que medianamente algunas instancias del Estado reconozcan algo. Ahí está la lucha. Ahora, ese de la UP puede ser muchos actores sociales. Entonces, yo más bien le hago la invitación es a que todo aquel que en un proceso de comunicación está aportando en la transformación, así sea de su microentorno, tiene que ser involucrado. ¿Qué etiqueta le ponemos? El contexto mismo lo dirá, si es una lucha política, puede ser una lucha sencillamente vecinal, de gente que quiere que su barrio esté un poco más seguro, o que los vecinos no sean buenos tenedores de mascota. Mis estudiantes se encuentran hoy día con proyectos así, la gente quiere, como decía por ahí alguien, una revolución de cosas pequeñas. Entonces, yo sé que suena como a que dije mucho y no voy a decir nada, pero la comunicación tiene que integrar a todos desde esa capacidad que tiene de transformar su microentorno. Eso es lo que yo diría. No, no te preocupes que no escabulliste la respuesta y nos diste otra perspectiva. Tranquilo. No fue una respuesta fajardista. No estoy ni a favor. Tibia. Tibia, ni estoy ni a favor ni en contra. Dale, Ana María. Bueno, yo también solamente puedo hacerle eco a lo que habla Pablo Felipe. También cuando me dijiste los actores, yo entré como en shock, pero bueno, es muy amplio, es una pregunta bastante amplia. Yo también, así es que solamente hacerle eco a Pablo. Creo que y sobre todo en el posacuerdo, tienen que entrar las personas de las que no se les ha dado la voz. Lo importante es el contexto aquí. No, hay que abrir el espacio. Yo me incomodo mucho con lo de los movimientos sociales. Pablo hace una salvedad que me parece importante porque cuáles son los movimientos sociales son muchos como los actores sociales. A mí en este momento, por ejemplo, me parece increíble ver mucho hacer el seguimiento a las organizaciones de víctimas de las mujeres, porque finalmente las que están escribiendo y contando la historia de la guerra son las mujeres, las que han sobrevivido, no porque los hombres no lo hayan vivido, no, pero digamos las que están tomando como ese llamado a la esfera pública
han sido por lo menos en los últimos 10 años, han sido esas organizaciones de mujeres, pero con lo que Pablo dice también yo quedo pensando, bueno, es que es muy difícil decir, es que vengan las víctimas de tal, o que vengan los movimientos de tal, sino sobre todo esas voces a las que les hemos quitado. Judith Butler dice algo, que las vidas que merecen y no se merecen ser vividas dentro del sistema, ¿no? A esas personas que no les hemos dado el crédito de que merecen ser vividas, de que su voz merece ser escuchada, porque hay gente que le hemos dado siempre una posibilidad de espacio y que merece ser escuchada y tal, pero hay otros que hemos invisibilizado y continuamos invisibilizando, revictimizando. Entonces, sobre todo en ese contexto de posconflicto, que es una palabra con la cual yo definitivamente no me caso y me cuesta trabajo, aprovecho para hacer mi manifiesto. Es importante, claro, es parte de un proceso, pero creo que es como hablar de pospandemia. El conflicto está latente, se siguen desapareciendo las personas, nos siguen asesinando, no hay garantías para cumplir los acuerdos, hay que meterle cabeza, hay que meterle fe, pero hay que seguir, no sé, hay que tensionar también un poco ese término del posconflicto. Y yo creo que nombrar las cosas, hoy escuchaba, creo que era a Patricia, dice que me encanta, hay que nombrar lo innombrable y hay que darle las voces a los que no han podido nombrarlo y buscar las estrategias también para nombrarlo, ¿no? Porque no es solamente como nombrarlo y como lo nombro, como creo que Pablo decía, sino afinar esas formas en que también lo estamos nombrando o construir esos espacios para, y con eso cierro. Bien, Ana María y Pablo nos dicen que, bueno, hay un primer reto que es pensar bien la palabra actores sociales, su multidimensionalidad, su complejidad y las distintas rutas por las que puede transcurrir este término. Yo aquí voy a seguir el consejo de Ana María de nombrar, y considero que hablando de actores sociales, a los actores sociales que tenemos que vincular de manera necesaria son a los que han hablado mucho con los que han hablado poco, o si no seguiremos en un diálogo autista. Entonces, creo que hay unos esfuerzos que se han venido desarrollando en el último tiempo en el sentido, por ejemplo, de hablar con los empresarios, que tienen que decir los empresarios frente al conflicto. No podemos seguir pensando que están en el sector privado y ya. Tiene una responsabilidad, más que una culpabilidad, una responsabilidad en que, por supuesto, fueron actores determinantes en el desarrollo de muchos escenarios de conflicto, pero también pueden ser actores en procesos de reparación y de reconciliación. Creo que los empresarios tienen un papel fundamental aquí. Segundo actor que creo que tiene un papel fundamental, la academia y la universidad. Creo que cada vez estamos diciendo menos. A propósito de lo que sucedió el año pasado, no, la semana pasada, la academia no se pronunció, hay un silencio sepulcral. Creo que si pasa eso con un tema que puede pasar por banal como un plagio, me preocupa también en los temas como el proceso de paz, donde pues se escribió mucho, pero en la mesa de negociación la academia tuvo un papel muy pobre. Apenas la Universidad Nacional tuvo un papel protagónico y central en la mesa de negociación, y creo que el ejercicio de comunicación que está diciendo la comisión, o está haciendo la Comisión de la Verdad, que me recuerda a un estudiante que quería hacer una tesis de maestría sobre el legado de la Comisión de la Verdad. Yo le dije, no se meta en eso porque ni siquiera la comisión sabe cuál será su legado. Pero creo que el papel de la Comisión de la Verdad en darnos una lección de que tenemos que escucharnos en lo que ustedes mismos dicen a todos es importante, pero creo que también nos toca escuchar al sector de la ilegalidad con menos moralismo y más conscientes que han sido parte de nuestra vida cultural y de muchas de las acciones que también practicamos de manera inconsciente y que pensamos que no están en el espacio de la legalidad porque no están asociados pues a un tema de crimen organizado, pero al estar en prácticas culturales sí lo hemos reproducido. Creo que esos tres actores son claves y esos tres actores han afectado el sector de lo público, y no escucharlos junto a los afros, a los indígenas, a LGBTI, a las mujeres, a los niños, hará que sigamos en unos extremos
políticos y discursivos, donde vuelvo y digo, no estamos generando comunicación, sino estamos generando autismos discursivos. Pues bien, ese creo que intenté dar el cierre lo más decente posible, me perdonarán si no interpreté bien. Muchas gracias por este diálogo que fluyó, se me pasó el tiempo rapidísimo y sé que queda aquí, por supuesto, Ana, la gran invitación a un proyecto editorial que vamos a querer construir con mucho amor, que tenga un sentido y que tenga una razón de ser, no hacer qué libro vamos a hacer, sino para qué vamos a hacer un libro y a quiénes vamos a tocar y afectar. Muchas gracias, Pablo. Ana. Encantadísimo, como siempre, y como lo dije al inicio, qué rico terminar una jornada así con un diálogo sabroso. A veces los temas se vuelven un poquito, claro, densos y todo, pero no, pero muy bien, muy rico. Y bueno, lo bonito es que quedan preguntas y quedan cosas por seguir masticando, reflexionando y conversando. Me encanta. Muchas gracias, Pablo. Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido una noche riquísima, así mucho aprendizaje, troca, hacer rato no tiene un espacio así, entonces agradecer y tener la posibilidad, como dije al principio también, de compartir la palabra, siempre va a ser un placer y con unas personas así. Pues ojalá que todo esto que hablemos también le haga eco a un equito chiquito en algún lado a alguien, ¿no? Así es, Ana, muchas gracias. Y entonces dejamos para cerrar nuestra sesión al profe Andrés, coordinador de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, y un reconocimiento a todo el esfuerzo que ha realizado este año por posicionar el equipo de la maestría de profesores y posicionar este espacio que creo que cumple con la idea de pensar menos en los egoísmos académicos y pensar más en los procesos que necesita la universidad, y seguro este coloquio, con o sin él, seguirá su rumbo en próximos años. Muchas gracias, profe Andrés. No, profesor Jaime, a usted por esta interesante moderación que se realizó esta noche, un diálogo muy fresco, muy nutrido con nuestros invitados, con Ana María, con Pablo. Lamentablemente Freddy por comunicación se tuvo que retirar, pero también estuvo hasta donde pudo integrando estas, digamos, formas de ver, de vivir la investigación social. Yo quiero para cerrar este evento contarles a grandes rasgos, y no quiero demorarme en ello, quiero mostrarles cuál es el nicho de enunciación donde nosotros hemos estado trabajando durante todos estos meses, y pues que la gente conozca un poco de qué es lo que nosotros estamos haciendo y cuál es nuestra apuesta. Pues fundamentalmente quiero decirles para cerrar que el Coloquio Internacional de Investigadores tiene un nicho de enunciación, y es precisamente nuestra maestría en investigación social interdisciplinaria, que precisamente con este cierre quiero anunciar que ya el próximo año cumplimos 25 años de avances desde 1997. Nuestra maestría nació en 1993 como una maestría interdisciplinar en ciencias humanas. Posteriormente, hasta el 97 se gradúa nuestra primera cohorte de maestría en investigación social interdisciplinaria, que en aquella época se hacía en alianza con el Archivo General de la Nación. Hacia el 2004 pues se fortalecen las líneas de formación e investigación con alianzas con la Secretaría de Educación y el IDEP. Hacia el 2010 nos postulamos y logramos ganar el Premio Iberoamericano a Programas de Posgrado de la Asociación Universitaria Internacional de Posgrados a nivel mundial. Entre el 2012 y el 2015 se diseñó y se llevó en marcha, y hoy en día nace nuestro programa aliado, el doctorado en estudios sociales. En el año 2018 nace la red de investigadores sociales, pero no es la única red. A propósito que lamentablemente se fue Freddy, nosotros estuvimos siempre de la mano del Instituto de Paz en una red de estudios en memoria, una red que queremos reactivar y que prometemos para el 2022, de la mano del Archivo de Bogotá, que es nuestro nuevo aliado este año, reactivar ese proceso de la red de estudios de memoria que precisamente recogía el esfuerzo de diferentes universidades a nivel nacional y también a nivel internacional. En el año 2019 se desarrolla la alianza de la MISI con el Instituto de Paz, se desarrolla para empezar el énfasis de lenguajes y territorios, que permitió enriquecer nuestro equipo de trabajo con profesionales brillantes como el profesor Jaime. En el año 2020 se desarrolla la alianza entre el doctorado en estudios sociales y la maestría, cuyos énfasis se desarrolla desde el IPASUD también el de derechos humanos con enfoque de género e interculturalidad. Y pues finalmente en el 2021 la alianza con el Archivo de Bogotá, que es la que nos va a permitir agendar
un énfasis en memorias barriales e historias barriales con la ciudad de Bogotá. Nuestra línea de investigación las vemos plasmadas en las mesas, ¿no? La línea de imaginario, representaciones y memoria, la línea de lenguaje, comunicación y cultura, que es con la que estamos cerrando el día de hoy, la línea de poder, política y sujetos colectivos, la línea de identidades y subjetividades. Y pues para contarles rápidamente que esto nació como la semana de la MISI, hace mucho tiempo, hace ya 24 años, cuando se hacía la semana de los estudios de fiesta y nación en Colombia, que era una gran semana internacional sobre fiestas, y esta semana de la MISI siempre fue un evento que se hacía en el segundo semestre del año. Posteriormente se generó el primer encuentro internacional en estudios sociales, que hoy en día lo realiza el doctorado y es parte de la identidad del doctorado en estudios sociales, y se forma en ese momento en el marco de la maestría y el proyecto del doctorado. Y con la red de investigadores sociales, el Coloquio Internacional de Investigadores Sociales que ustedes conocen y que arranca como un encuentro de la red de investigadores sociales interdisciplinarios y que pues finalmente en este 2021 nos lleva a nuestro segundo coloquio en homenaje a Jesús Martín Barbero y que nos cuenta esta historia que hoy les quise traer como de una manera muy didáctica en diapositivas, que es precisamente lo que hemos hecho en estos años. 24 años de trabajo de un equipo que aún tiene colegas que han estado trabajando fuertemente estos temas de la mano de nuestros estudiantes, profesores, todo lo que ha sido el proceso de la maestría en investigación social interdisciplinaria y que nos ha permitido llegar a ustedes a través de este evento que hoy encuentra su cierre en el año 2021. Esperamos para el año 2022 incorporar a estos diálogos de la investigación social interdisciplinaria esas miradas que hoy estuvieron puestas, es que esas miradas también interculturales, esas formas otras de vernos y de sentirnos, porque finalmente lo que quedó expuesto acá a través de lo que nos contó Ana María, lo que Pablo nos expresó en esos ejercicios etnográficos, en esos ejercicios del cuerpo, de la sensibilidad, también de reflexionar la comunicación en todos sus sentidos, es que investigar socialmente no implica solamente una agenda programática y científica en la cual se organiza un mundo de artículos, de publicaciones y de eventos. Es un modo de vida. Un investigador social simplemente desde que nace hasta que muere como investigador social hace lo que diría este famoso teórico Max Neff, deriva en alerta, es decir, que va navegando en un mar de incertidumbres, pero siempre pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo social, como lo decía Jaime hace poco con los temas los plagios de tesis en los grandes escaños del gobierno, que ya inventan formas de verbo para el plagio, como jenniferiar, que es una nueva tendencia que se puso en redes, y observar cómo la comunicación es un fenómeno global y al mismo tiempo es un fenómeno que permite precisamente, como lo vimos en algunos momentos de este encuentro, encontrarnos con los saberes otros, o sea, encontrarnos con comunidades cuyas producciones están alrededor de esas oralituras, esas oralitegrafías, esas formas de tejer, de hablar, de andar con la memoria siempre, de vivir con el territorio, con la comida, con lo que somos finalmente como seres humanos. Agradezco mucho a todas las personas que hicieron posible esto, agradezco a Karen Yo, que siempre estuvo aquí detrás de este escenario. Karen es la persona que estuvo al mando del tema de difusión, de piezas fotográficas, de todo lo que tenía que ver con la comunicación, gran comunicadora, y precisamente ella nos acompañó desde el doctorado en estudios sociales. Agradecer a la red de investigaciones en tecnologías avanzadas, RITA, con todo el personal que pusieron de nuestro apoyo, todo ese equipo generoso de personas que estuvieron rotándose y acompañándonos todo el tiempo para que pudiéramos llegar con esta transmisión a Latinoamérica, a Colombia, porque lo que dice Jaime es cierto, puede que ahorita hayan 10, 15, 20 personas conectadas, pero este video se reproducirá 300, 400 veces y cuando lo pongamos en las redes sociales, tanto del doctorado como de la maestría en sus canales de YouTube, a los que invitamos a la gente a suscribirse,
también podrán verlos lo que se ha perdido o lo que quieren recuperar de estos diálogos. Agradecemos mucho a todas las personas, a la profesora Claudia Piedrahita, directora del doctorado en estudios sociales, al equipo de profesores del doctorado que aquí también estuvieron presentando con sus doctorantes esos avances de investigación, al equipo de profesores de la maestría en investigación social que también estuvieron acá acompañándonos, y a todas y a todos los que en este momento están conectados y quienes estarán repitiendo esta grabación. Gracias por acompañarnos en este 2021, en este coloquio internacional de investigadores sociales. No me queda nada más que invitarlos a que en el 2022 nos encontremos, ojalá en presencialidad, pero también pienso que esta estrategia no se debe perder. Yo creo que el coloquio del próximo año podrá alternar esta estrategia, una para llegar a todos los que puedan conectarse y otra para los que puedan encontrarse con nosotros, porque también nos hace falta un poco de la presencialidad para vernos mutuamente y poder compartir cara a cara, cuerpo a cuerpo, esto que es hacer comunidad. Sin embargo, no olviden, estaremos también conectados a través de estas herramientas que hemos redescubierto, estaban ahí, sino que simplemente un mundo presencial que pasa a la virtualidad descubre que el mundo no está a pedazos, sino que es completo, y que precisamente esta virtualidad hace parte de esos ejercicios de comunicación. Al profesor Jaime Wilches, mil y mil gracias por la moderación del panel de hoy, y a todas y a todos, muy, muy feliz noche y muchas gracias.